En la tercera sección de Chapultepec encontramos aquel que es considerado el panteón más grande de América Latina, contando con poco más de 240 hectáreas y más de 700,000 lotes. Inaugurado el 13 de septiembre de 1875, conocido como el Panteón Civil de Dolores. Un panteón lleno de historia sumamente importante para nuestro país. En él yacen sus tumbas y cenotafios de distintas personalidades, cuyas aportaciones fueron de suma importancia. Estos podrán ser visitados en el lote conocido como la Rotonda de las Personas Ilustres. Sin embargo, el día de hoy no nos centraremos en la rotonda, sino en cómo es trabajar en un panteón y conocer más a fondo las leyendas que se cuentan de este sitio. Tuve la oportunidad de platicar con algunos de los vigilantes de este sitio. Sin embargo, hubo alguien que se animó a concedernos una entrevista. ¿Qué les parece si vamos conociendo un poco de cómo es que él vivió el proceso de llegar a este sitio? Y nos cuenta un poco de aquello que en general se conoce sobre este panteón. Necesidad, porque yo creo que escoger un lugar como este en un principio sin conocerlo, pues no lo eliges así, no quiero trabajar, es por necesidad. Y yo llegué recomendado por parte de un amigo que en ese tiempo, en el 2000, en el 2002, yo andaba sin trabajo y mi amigo que trabajaba ya aquí, que ya tenía tiempo aquí, me dijo que si quería trabajar de vigilante en el panteón. Lo pensé como un mes para venirme a trabajar en un panteón. Lo pensé como un mes más o menos. Me volvió a decir que si siempre se iba a querer, que se necesitaba gente. Pues la necesidad me hizo llegar aquí. En esa ocasión, pues fue tranquilo, se podría decir. Fue tranquilo para la gente que ya estaba aquí. Para nosotros, para mí y para otra persona que éramos de nuevo ingreso, sí estábamos un poco alterados, asustados, temor, sí. De hecho, pues no fue para mí no fue una noche tranquila, y así los siguientes 2-3 turnos siguientes no fue muy tranquilo ¿cómo se llama? Las noches. La oscuridad es uno de los mayores miedos de las personas. Sin embargo, imaginemos no solo un lugar oscuro, un lugar lleno de vegetación donde el aire por las noches se hace presente. Ya por sí solo esto que les estoy diciendo es sumamente imponente. Ahora imagina caminar no solo dentro de un bosque, sino también caminar largos pasillos que cruzan un mar de tumbas, donde tu único acompañante será una linterna y un radio para poder comunicarte. Esto mismo es lo que los vigilantes pasan a diario. Si bien ahora ya les es bastante fácil hacerlo, en su primer día ten por seguro que no lo fue. En un principio se siente la vibra del panteón, te impone la vibra del panteón. Ya con el tiempo es lo más tranquilo que puede haber en parte en toda la ciudad. En esta escandalosa ciudad es lo más tranquilo que puede haber. Los días normales, porque sí hay días que sí hay un poco de movimiento, pero por lo regular está tranquilo el panteón, es tranquilo el panteón. El primer día, no, pues sí se sintió un poco con la cisca de que estás trabajando en un panteón. Empiezas a hacer tu primer día, tu primera noche en el panteón. Y pues en esa ocasión, el encargado de nosotros
este, se compadeció un poco, porque no nada más fui yo, fue otra persona que llegamos ese mismo día, y él nos acompañó a hacer los recorridos. Y así fue durante los primeros 15 días. Él era el que nos acompañaba a hacer los recorridos en la noche, en el día como sea, pero en la noche sí, él fue el que nos acompañó a hacer los recorridos. Los primeros 15 días fuimos un poco arropados por la gente que ya estaba aquí, que ya tenía tiempo aquí, y eso nos ayudó un poco para... Bueno, tenía que ser ese proceso para que uno se empezara a soltar dentro del panteón, y luego la noche, pues, para que uno se sintiera un poquito más cómodo. Y fue esa la razón por la que pudimos darnos un poco más de, ¿cómo se llama?, de libertad nosotros los nuevos. Uh-huh. Y ya con cierta razón entender algunas cosas que después, con el tiempo, no fue al momento, con el tiempo empezamos a ver, a escuchar, pero todo tenía una lógica. La mayoría de los panteones cuentan con sus historias, y créanme, este no es la excepción. Esto que estoy por contarles es algo de lo que más hablan los trabajadores. Sin embargo, por respeto a la memoria de la pequeña de quienes estoy por contarles su historia, decidí tapar el nombre de su tumba. Esta pequeña falleció a la edad de 8 años. Se desconoce la causa de su muerte, pero lo que sí se sabe es que poco tiempo después de fallecer, sus familiares poco a poco dejaron de visitarla. Tras esto, la gente que visitaba a sus familiares difuntos comenzaban a hablar sobre una pequeña que se asomaba, esto en las escaleras que dan a los hornos del crematorio. Esto hizo que pensaran que era quizás hija de alguno de los trabajadores. Esto por lo menos hasta que uno de los trabajadores de limpieza logró ver a esa pequeña de la cual tanto se hablaba. De inmediato él supo que ella no era hija de algún trabajador, puesto que él, con más de 35 años de experiencia trabajando en ese lugar, conocía a cada uno de los trabajadores y a cada uno de sus hijos. Contaba uno de los jardineros que en uno de sus turnos iba caminando a la entrada para retirarse, puesto que ya era tarde y era hora de regresar a casa. Esto aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Él comentaba que no había en ese momento ningún tipo de servicio en el crematorio. Por esto mismo no era posible que hubiera alguien dentro de él. Únicamente se encontraba la persona encargada de los baños, la cual ya es una persona de edad avanzada y ni siquiera estaba dentro de él, sino a un costado. Comentaba que él caminaba de manera tranquila, llegando al pasillo central, el cual da al crematorio y cruza la rotonda de las personas ilustres. Al dar pocos pasos ya sobre el pasillo, escuchó como si algo raspara el piso, algo dentro del crematorio, lo cual hizo que se volteara a ver qué había sucedido. Por esto vio un pequeño carrito, el cual cayó lentamente entre las escaleras, lo cual, lejos de asustarlo, le causó intriga. Esto mismo hizo que él subiera por las escaleras a buscar al pequeño dueño de ese carrito, esto para poder devolvérselo. Sin embargo, en el momento que él subió las escaleras, él comentaba que sintió un frío que escalaba por todo su cuerpo. Esto mismo hizo que le causara un cierto shock. Fue ver claramente a una niña bajar a la zona de los hornos, lugar que solamente las personas que realizan actividades de crematorio o limpieza tienen llave. Este señor nos comentaba que luego de ese día trata de caminar rápido por ese lugar sin voltear. Esto pese a que sigue escuchando sonidos, ruidos e incluso risas de una menor. Así como estos, hay muchos más relatos sobre este lugar, y no me refiero solamente al panteón, sino incluso de este mismo crematorio. Así que si algo puedo decirles es que cada uno de ellos, cuando narraba su experiencia, no paraban de mirar la entrada de este lugar,
Pero si algo sí les puedo asegurar es que la vibra que se percibe en ese lugar no es nada cómoda.